Los sueños proféticos. Es el título de este mensaje. Este mensaje es un mensaje bíblico, porque voy a hablar de personajes que soñaron sueños en la Biblia. ¿Ok? Y mi pregunta para poder empezar es, ¿debemos hacer caso a los sueños? Pues decíamos, algunos sí, algunos no. ¿A cuáles sí debemos de hacerle caso? Pues a los que podamos saber o discernir que vienen de parte de Dios. Porque Dios nos quiere hablar. Y dice la Biblia en Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, amados, hemos aprendido en nuestra experiencia con Dios que Dios nos habla de diferentes maneras, a través de las circunstancias, a través de sueños, seguro y con toda certeza a través de la Biblia, a través de este mensaje aquí en la iglesia, tal vez a través de la oración o de otro hermano, pero Dios siempre está hablando. 2 o 3 veces, dice en el libro de Job, Dios nos habla todos los días. Pero Dios le habló, ¿verdad?, a través de sueños a José. Vamos a hablar de la historia de José el soñador. Así lo conocemos, ¿verdad? Porque tuvo 2 sueños importantes en su vida. 2 sueños que hablaban de su futuro, pero también hablaban del futuro del mundo o del futuro de la humanidad. Y por eso, hermanos, estos sueños son trascendentes. Estos sueños son importantes, son valiosos, son necesarios para tomarlos en cuenta, porque están registrados en la palabra de Dios. Dios, ¿verdad?, le dio por medio de su espíritu 2 sueños a José, donde José era levantado en alto, ¿verdad? Era como el sol y luego pues el resto de los astros se inclinaban ante él. Era la espiga que permanecía de pie, pero su familia y el resto se inclinaban hacia él. Entonces la historia de José, hermanos, es en el Antiguo Testamento mi historia preferida. Contarla, repetirla, llegar al clímax de su historia, llega uno con lágrimas en los ojos. Un jovencito amado de su padre, ¿verdad?, el preferido. Bueno, esto ya está pues para reflexión, ¿verdad?, si debe ser correcto o no. Pero la Biblia dice que José era amado de Jacob y que Jacob le elaboró una túnica. Nuestra traducción al español dice que era una túnica de colores, pero en el texto hebreo se expresa como una túnica especial. No podemos saber si tenía joyas preciosas, si tenía hilos de oro, si tenía esos colores que se mencionan ahí muy llamativos. El caso es que era una prenda que distinguía a José como alguien de autoridad, como alguien ya elegido por su padre en el propósito de Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob se manifestaría ahora a través de José el soñador. José el justo, José un hombre santo de Dios. Porque, hermano, José a los 17 años servía a sus hermanos, los hijos que Jacob tuvo con las empleadas de sus esposas de Raquel y Lea. Servía a los hijos de Silpá y de Bilá. Así esos muchachos eran 8 mayores que él, tal vez una diferencia de, no sé, 10 o 20 años. José era un jovencillo de 17 años que estaba a la servidumbre de ellos, ¿verdad? Ellos lo tomaban así y era el predilecto de su papá. José tenía que llevarle el reporte a su papá de qué hacían sus hermanos. Y desafortunadamente en esta etapa de la historia sus hermanos actuaban mal. Así que el reporte que José llevaba no era bueno delante de Jacob. Bueno, pues un día, en medio de esta situación, sus hermanos, molestos con él, le tienen envidia y llegan al punto de querer matarlo. Así que traman algo contra él cuando José llega con ellos, lo echan en un pozo, y los pozos de aquel entonces pues estaban llenos de serpientes. Si estaban secos, estaban llenos de serpientes. Ellos pensaban en matarlo. Ya llegó a un punto en el que hasta pensaban que estaban haciendo algo bueno, ¿ok?, por José. Tal vez José cometió el error de comunicar su sueño. Debió guardarlo hasta ver el cumplimiento, pero lo dijo abiertamente. Y esto, pues imagínense, ¿verdad?, pudo ser la razón por la cual sus hermanos le tenían envidia y lo querían matar.
Gracias a Dios que intervino Rubén, su hermano mayor, y dijo, no, no lo matemos, mejor vendámoslo. Y así fue, hermanos, como José sabía qué quería Dios con él, cuál era el sueño de Dios para su vida, cuál sería su futuro, sabía qué, pero no sabía cómo. Así que José entra en un proceso que pudo durar aproximadamente 13 años, desde que fue vendido como esclavo y ahí en los pueblos, en las comunidades de los pobladores, me parece que eran los madianitas, que lo compran y lo venden otra vez y José termina siendo un esclavo. Pero un esclavo que sigue siendo fiel a Dios, ¿de acuerdo? Esas situaciones no hicieron que él perdiera la fe, que él perdiera su confianza en Dios, sabía que Dios tenía el control de todas las cosas. Su sueño no era accidental, no era un sueño que olvidar, era un sueño que tendría un cumplimiento. Sin embargo, había que pasar por un proceso. Y entonces José, ¿verdad?, llega a la casa del carcelero, que es Potifar, y de pronto tiene gracia y Dios está con él. Así que todo lo que José hace prospera y eso se dejó entrever, se vio con claridad. Potifar, el carcelero, lo toma como el principal de su casa y lo hace su mayordomo, ¿verdad? No había otro más grande más que Potifar. Entonces él administra todo, excepto, ¿verdad? Con claridad se entiende, la esposa de Potifar no podía él tocarla, era la esposa de su jefe, de su amo. Pero sucedió, ¿verdad?, la prueba en la que José tuvo que atravesar, porque esa esposa de Potifar, esa mujer, quería tomar a José, quería pues estar con él, ¿no? Tener intimidad con él. Y la Biblia cuenta que en una de esas ocasiones donde fue incitado, pues José tuvo que huir y dejar sus ropas en las manos de ella. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues resulta ser, ¿verdad?, que ella inventó otra historia y dijo que José quería aprovecharse de ella, lo cual llevó a José a la cárcel. Pues muchos dirán, mala suerte este muchacho, qué mala suerte tiene, va de una tras otra. No podemos ver las cosas de esa manera, porque el final de la historia nos lo va a decir. Hermanos, el final de la historia es el comienzo de mi mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, José, pues ahora ya está en la cárcel y ahora una vez más está en una prueba tan difícil, ¿no? Sin embargo, entendemos que José, a pesar de todo esto que ha pasado falsamente hacia él sigue fiel. Amén. Sigue creyendo y esperando en Dios, porque la Biblia no registra una queja o un reclamo, un decir, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Mira dónde estoy, yo que creía. No, José, la Biblia no registra ninguna queja, lo que significa que él seguía creyendo que la fidelidad de Dios lo sacaría adelante, a pesar de todo. Amén. Tenemos que ser como José, hermanos. Debemos de ser como José. No dejemos que las circunstancias alrededor nos derrumben. Perdamos nuestra fe. Dios tiene un plan. Él tiene un sueño para cada uno de nosotros. Un sueño de futuro por nosotros y por los que están a nuestro alrededor. Todo valdrá la pena para llegar al cumplimiento de ese sueño. Amén. La Biblia en la carta a los Corintios dice Pablo, porque lo que estamos pasando en Cristo no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El esfuerzo de este año para estar en la iglesia, abrir la iglesia, disponer la iglesia o hablar el evangelio fuera de la iglesia no es en vano, hermanos. Nuestras oraciones, nuestra fe, nuestro testimonio, nuestras alabanzas en casa, el que sepan los vecinos, los amigos, los familiares que creemos en Cristo, no es en vano. Aunque perdamos amistades, aunque perdamos oportunidades, aunque perdamos, hermanos, oportunidades de negocio, de trabajo, no es en vano. Amén. Vale la pena en el Señor, vale la pena. Así que José se mantiene fiel hasta que sucede, ¿verdad?, que se encuentra en la cárcel a un copero y a un panadero. Tienen sueños. Ellos también tuvieron sueños y se los cuentan a José. ¿Y José qué hace? Aquí está una clave que les quiero dar. Una palabra un nombre que se le va a apodar a José después. El decodificador de códigos.
el decodificador. Ahora como la tecnología, ¿verdad? Pásame el código, la clave. Y José tenía la habilidad de Dios de encontrar esas claves. Interpreta los sueños. José es el intérprete de los sueños. Y a uno le dice que su sueño habla de que morirá en 3 días, y a otro le dice que vivirá y estará delante de Faraón. Al copero le dice, vas a vivir, vas a estar con Faraón otra vez. Pero al panadero le dice, no, vas a morir. Se cumplen los sueños, pero José le pide al copero, acuérdate cuando estés con Faraón de mí, dile que me eche la mano. Esta pequeña palabrita de José representó 2 años más en la cárcel. Tal vez se piensa que tal vez José titubeó tantito. Quiso buscar una ayuda humana, pero él había dependido de la ayuda de Dios. Bueno, fueron 2 años que pasaron. Parece que al copero se le olvidó abogar por José, hasta que llegamos a la siguiente parte del mensaje, hermanos. Ahora el faraón. ¿Qué le pasó al faraón, hermanos? El faraón también tuvo sueños. Sueños que el Espíritu de Dios trajo sobre él. Sueños que hablaban de su futuro y del futuro de la humanidad para su tiempo. ¿De acuerdo? Así que Faraón sueña 2 sueños. Sueña las vacas gordas y las vacas flacas. Y luego me parece que el segundo sueño es de mucha abundancia del campo y de pronto una carencia, el campo seco, quemado. Así que el copero, al escuchar esto y ver que no hay nadie que sea capaz, 2 cosas, de interpretar el sueño y de resolver el dilema, ¿ok? No hay quien pueda decodificar y a la vez encontrar la solución. El copero se acuerda de Joseph y dice, hay un hebreo en la cárcel que me interpretó mi sueño. Faraón, tráiganlo. Y entonces arreglan a José, ¿verdad? Una vez más le cambian su ropaje, la ropa que le quitaron en el pozo, y luego la ropa que le quitaron de esclavo para echarlo a la cárcel. Ahora sucede el milagro. Después, hermanos, de un lapso de 13 años, donde José tuvo que vivir todas estas situaciones, miren, hermanos, cómo vendrá un tremendo ascenso. Vemos a José como una figura de Jesús que llega a lo más bajo de la tierra, pero como llegó a lo más bajo también fue exaltado a lo sumo. Y en un momento José está delante de Faraón, le interpreta el sueño y le dice 7 años de abundancia y 7 años de carencia, de escasez, de hambre. Por lo tanto, busquen a un hombre en el cual haya sabiduría, que pueda, ¿verdad?, administrar y proveer y mantener el alimento para que no escasee. Faraón dice, no vamos a encontrar otro como él donde esté el Espíritu de Dios. Porque Faraón supo que la interpretación del sueño era correcta, porque el espíritu que estaba en José era el espíritu que le habría producido ese sueño. Así que aunque le interpretaban el sueño, Faraón no sentía que esa fuera la interpretación, hasta que José contó el sueño y el Espíritu de Dios aquí le dio la convicción de que esa era la interpretación. Dice a José que sea ahora, ¿verdad?, el virrey. José ahora es el virrey. Segundo de Faraón es el virrey. Está Faraón aquí y aquí está José a su lado. Sentado, ¿verdad?, ahora como el señor, el gobernador de todo Egipto y las naciones, hermanos, porque para ese tiempo Egipto es la cabecera de las naciones. ¿De acuerdo? Todos se acercan para hacer comercio y negocio con Egipto. Miren, hermanos, cómo subió en un momento, ¿verdad?, en un instante, y ahora de ser que estaba preso, ahora es el que está sentado en el trono de Faraón. Bueno, hermanos, entonces vamos a llegar a nuestro asunto aquí con esta historia, porque a José se le llama el Sahnach Panea. El Sahnach Panea, dice la Biblia, que significa el dador del pan, porque él daría el pan en esos 7 años de hambruna a Egipto y a todos los pueblos alrededor. Decodificó. José tuvo la capacidad de interpretar el sueño y de darle la solución. Pero no solo eso, Dios le dio la fórmula a través de la cual sería posible que el grano y que todo el alimento se preservase por 7 años. Es decir, como que José estaba avanzado a su tiempo, y eso que él no sabía de los conservadores, ¿no?
Los famosos conservadores que hoy usamos nosotros para preservar el alimento, José ya tenía la inteligencia. Dios le dio esa clave y logró almacenar para que hubiera alimento. Entonces, mis hermanos, a través de esta historia, este es al punto al que llego, la interpretación de los sueños de Faraón, de esos años de abundancia y esos años de escasez. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Les invito a que abran sus Biblias en Génesis 45, verso 7. Este es el final de esta historia, aquí en este mensaje, pero es el comienzo de la siguiente historia. Génesis 45, verso 7, la palabra de Dios dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Entonces, hermanos, estamos leyendo el capítulo donde José ya se reencuentra con sus hermanos y con su familia. ¿Ok? Nos adelantamos un poquito, esa historia emocionante es el clímax del final de esta historia. Lo vamos a compartir en el próximo domingo. Pero sí me gustaría hacer hincapié, hermanos, en que todo lo que pasó José y el sueño que Dios le dio se cumplió, ¿verdad? Se cumplió el sueño porque José estuvo en el trono de Faraón. Sus hermanos llegaron y se inclinaron ante él y le hicieron reverencia. No lo reconocieron hasta que José reveló su identidad. Y José se mostró y dijo: yo soy José, vuestro hermano. Ellos no lo podían ver porque lo tenían por muerto, porque lo tenían por perdido, porque no tenía la apariencia de un hebreo. Un hebreo se distinguía por tres cosas: la forma de hablar, la forma de vestir y la alimentación. Así fue y ha sido hasta el día de hoy. José, ¿verdad? No se veía como un hebreo para ellos hasta que retira su vestimenta y entonces ahora, ¿verdad? Dice: yo soy José, vuestro hermano, aún vive mi padre. Y entonces se reconcilian. Y los hermanos, ¿verdad?, llegan a entender que todo esto era para bien, que aunque ellos habían participado equivocadamente en el propósito de Dios, lo cual pues no es muy bonito, ¿verdad?, tener que ser la parte fea de la historia de alguien que como quiera Dios lo va a sacar adelante, pero sus hermanos hicieron eso. Y Dios tuvo también que mostrarles lo que era estar en sus zapatos. Por eso les puso varias pruebas. Cuando ellos sintieron que estaban pasando las de José, dijeron: no, pues esto es de parte de Dios. Y José vio que se arrepintieron, que estaban dispuestos a dar la vida por sus hermanos, lo que no hicieron con él. Dijo: ok, wow, ya está. Por eso los perdonó, los recibió y les dio la tierra de Gosén, donde vivir. Y vivieron muy bien Jacob y su familia por muchos años. ¿Ok? Por muchos años. Entonces, hermanos, José llegó a la conclusión de decir: esto tenía que ser así porque Dios tenía que salvar a muchas gentes. ¿Ok? Otros versículos de la Biblia, cuando dice gran liberación, habla de salvar a grandes multitudes, a salvar a naciones. El sueño de José era su futuro y el futuro del mundo. ¡Qué bueno fue tener a José! Hermanos, vamos a darle un aplauso a Dios por lo que Él hizo. ¡Aleluya! Qué bueno fue José para su tiempo. Amén. Qué bueno fue José. Le hizo mucho bien a gente. Imagínense, la gente se hubiera muerto de hambre. Entonces, qué bueno fue tener a un José en ese tiempo. Ahora, a partir de esto, yo quiero llevarlos al libro del profeta Zacarías. Seguimos con nuestro tema, sueños proféticos. Amén. Vale la pena hacer caso a los sueños proféticos. Entonces, como está muy contundente el mensaje del profeta, Zacarías capítulo 3, verso 1, dice: me mostró, es decir, tuvo una visión, ¿verdad? Una visión profética. El profeta tuvo una visión y dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Perdón,
Zacarías capítulo 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Amén. Aquí nada más. Aquí nada más. Bueno, síganme vamos a leer un poco más. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus hijos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en su día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Wow, hermanos. Esta traducción al español, que viene del texto hebreo, emplea el lenguaje poético. La profecía todavía usa un lenguaje simbólico. Y a la hora de realizar la traducción nos pone pequeños candados, ¿ok? Que solamente a través del estudio del texto hebreo se pueden ir abriendo. ¿Para qué? Para poder entender, hermanos, que la visión de Zacarías es una visión de su futuro, es decir, por él ser un pueblo de Dios, y el futuro de la humanidad, ¿ok? Es el futuro. La visión es una visión de futuro y es una visión del futuro de la humanidad. Esta visión es una visión que tiene que ver con Jesús, ¿ok? Es una visión que tiene que ver con Jesús, como dice la carta a los hebreos, que Jesús es sumo sacerdote allá arriba, en los cielos. Entonces, hay que destacar 2 cosas que vienen del texto hebreo. Que al profeta se le da una visión, ¿ok? Una visión profética de un sumo sacerdote, ¿ok? Pero que para su tiempo también hay un sacerdote que se llama Josué. Josué, hijo de Josadac, ¿ok? Aquí en la carta, en la profecía de Zacarías se menciona Josué, hijo de Josadac, tiene genealogía. Pero al Josué de la visión de la superioridad de Cristo, para hacernos ver que es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué el guerrero valiente, hasta aún mayor, ¿verdad?, que Melquisedec, etcétera, etcétera. Pero esta visión, trataré de darle las piezas claves, empezando, hermanos, desde el verso 10. Traten de seguirme, estoy aprendiendo a hablar. ¿Ok? El verso 10 dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, que es un nombre compuesto, o es un nombre unido, no es un nombre separado. Es decir, no es Jehová y luego de los ejércitos, sino viene un nombre compuesto, ¿ok? Que ya, hermanos, su significado habla acerca de Jesucristo, ¿ok? Y dice, a ver, aquí sigo. Cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y el que estuvieran debajo de la higuera significa que estarían en un tiempo de paz. O sea, que tendrían una tranquilidad tal que podrían como ir al campo, tomar un fruto, comerlo y ver el paisaje, etc. Ahora, vamos al verso 8. Hay otra nota importante cuando dice el texto, de aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es el siervo el renuevo?
Amén. Jesús es el renuevo, ¿verdad? Jesús es el renuevo y la palabra renuevo nos hace recordar como a un árbol cortado donde le brota una ramita, ¿verdad? Que habla acerca de la venida del Mesías de la casa de David, ¿no? Pero hermanos, la palabra hebrea aquí usada en renuevo habla más de germinado, ¿ok? Habla más de germinado. ¿Qué significa germinado? Más que cortado y que saliera del tronco, significa que fue sembrado y luego floreció. Lo cual, hermano, ya nos está indicando la profecía, la palabra de Dios del futuro que vendría el Mesías y moriría, pero al tercer día resucitaría. O sea, este renuevo más bien sería el que fue sembrado, porque Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si cae a tierra y muere, este lleva mucho fruto, lo cual está hablando de él, que él habría de morir, pero al tercer día resucitaría, y el hecho de que él resucitaría cambiaría la historia de la humanidad. Por eso la visión de Zacarías es una visión de su futuro como pueblo de Dios y del futuro de la humanidad, porque Dios traería la salvación. Amén. La salvación que no solo sería para el pueblo judío, sino sería para todo el mundo entero. Porque la profecía de Zacarías, hermanos, es una exhortación al pueblo de Israel que no se levanta a construir el templo. Jesucristo predicando el mensaje del evangelio a su pueblo. Y cuando el Mesías, según la profecía, apareciera, según la Biblia dice que él atraería a todos hacia él. Y cuando llegase esta venida del Mesías, haría una obra que nadie la creería. Y esa obra es la revelación del mensaje del evangelio. Porque el evangelio nos muestra que Dios es un Dios de pacto y que a través del derramamiento de sangre da perdón de pecado. Y en el templo había establecido el sistema para que la sangre de los animales cubriese, ¿verdad?, el arca del pacto y Dios perdonara el pecado de su pueblo. Año con año lo hacían. Pero la revelación que viene en el mensaje del evangelio es que ahora no será el macho cabrío, ahora será el Hijo de Dios, el cual con su sangre preciosa nos limpiaría, nos perdonaría y nos compraría. Amén. Por eso Jesús en Mateo 26 dijo, esta es mi sangre, sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así que, hermano, Dios dispuso para la humanidad el perdón a través del sacrificio del Cordero. Pero la siguiente parte es esta, que Jesús no solamente vendría a ser el Cordero de Dios y no solamente vendría a ser el que moriría y resucitaría al tercer día, sino que Él mismo, como sumo sacerdote de los cielos, se presentaría delante del Padre con la sangre derramada para nuestro perdón. Amén. Entonces, hermanos, cuando llegamos a la visión del verso 1, ya podemos entender esta frase tan poderosa que Dios le está mostrando a Zacarías, a Jesús, el sumo sacerdote. Vamos a aclarar, porque, hermanos, aquí hubo pequeños detalles de traducción, especialmente en el nombre de Jesús. Vale la pena mencionarlo, hermanos. La traducción al castellano de los nombres hebreos hizo algo muy particular. Dos cosas. El mismo nombre lo tradujo como Josué y el mismo nombre lo tradujo como Jesús. Sabemos o podemos, ustedes también, ¿verdad? Pueden ya con el Google y todo esto, indagar acerca de la transliteración de los nombres. Transliteración de los nombres significa que un nombre al pasar a otro idioma se modifica en alguna letra o en alguna pronunciación. La fonética va variando. Entonces, en la época de Jesús, el pueblo hebreo habla la lengua hebrea y aún tiene el uso de los nombres hebreos. Por ejemplo, María es Miriam, José, el esposo de María, es Joseph, y así, ¿verdad? Entonces, a Jesús en su contexto hebreo era Yehoshua, pero la manera cariñosa en que se pronunciaba su nombre era Yeshua. ¿Ok?
el ángel, cuando le revela a María el nombre de Jesús, pues lo debe de hacer en una lengua que sea comprensible para ella, ¿verdad? Su lengua no era el español, nuestra lengua es el español. Pero entonces le dice, Yeshua es su nombre, porque Yeshua significa Dios mi Salvador. El ángel le dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, mis queridos hermanos, la transliteración de los nombres produjo en la Biblia que apareciera un Josué y que apareciera un Jesús del mismo nombre. ¿Ok? Entonces, esto es sencillo de verificar a través de toda la escritura, porque en el texto hebreo se emplea este nombre, aún en la cruz. Recuerden, hermanos, en el madero se puso en el tablón, ¿verdad? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y allí se empleó las tres formas de lenguaje. Se empleó el hebreo, se empleó el latín y se empleó el griego. Dice la Biblia, ¿verdad?, que se tradujo el nombre a esas tres lenguas. De ahí, hermanos, que sabemos que el pescadito y el ixoye que algunos hermanos ponen en sus autos es el nombre griego de Jesús, ¿verdad? Y así el nombre se llevó al español y bueno, pues de ahí evolucionó, se transliteró en la pronunciación de la letra J, porque la lengua hebrea no tenía la letra J como un sonido tan fuerte, sino tenía la letra Yud, que era un poco más suave. Por ejemplo, Jerusalén se dice Jerusalén, ¿sí? La J se incorporó en el texto masorético en el siglo VI, cuando los traductores judíos trataron de hacer una nueva elaboración de los textos de las escrituras, y allí se añadió la letra J. Pero en la escritura hebrea la letra J no existía como tal, sino era una Yud, que sonaba como Jesús, como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Jesús dicen, ¿no? Pero en español decimos Jesús, un poquito más fuerte. El nombre, hermanos, está en la escritura y en Hechos, me parece que en Hechos 15 siente que el sol y él cayó a tierra. Y Pablo le preguntó, pues Pablo sabemos que hablaba hebreo arameo. Y entonces en esta lengua le preguntó, Señor, ¿quién eres tú? Y la Biblia dice que le respondió en lengua hebrea, yo soy Jesús. Ani Yeshua, yo soy Jesús al que tú persigues. Nosotros tenemos la traducción de esa conversación para que la podamos entender, pero la conversación en el texto original fue así. Aunque el texto del Nuevo Testamento haya sido escrito en griego o el Evangelio haya sido escrito en griego, tiene las conversaciones que se dieron en la lengua original. Así que solo un poquito de entendimiento nos va a ayudar, hermanos, a abrir esos candados que hay en la escritura. Entonces imagínense lo impresionante de la visión de Zacarías cuando le muestra a Yeshua, a Jesús, Cohen Agadol, o sea, sumo sacerdote, sacerdote de arriba, no de la tierra. Pero la visión tiene algo interesante para corroborar lo que estamos diciendo, que dice, hermanos, que la visión dice, Josué estaba vestido de vestiduras viles, ¿verdad? Y estaba delante del ángel. ¿Qué significa que el sumo sacerdote tenía vestiduras viles? Si el sumo sacerdote, hermanos, tenía una vestimenta carísima, porque eran hilos de oro, hilos preciosos, piedras, aquí el pectoral, ¿verdad? Con diamantes. Entonces todo lo que era la vestidura del sumo sacerdote era muy costosa, era muy fina, era muy supremamente limpia. No podía haber una mancha pequeñísima porque ya no funcionaría para él. Lo cual hablaba acerca de la naturaleza divina de nuestro Mesías, ¿verdad? Sin pecado. Amén. Sin pecado, puro, absolutamente puro, que es nuestro Mesías Jesús. Bueno, pero tiene vestiduras viles. Así que la visión está revelando que Él tomaría nuestro pecado. Amén. Jesús tomaría sobre sí nuestro pecado. Y una vez que Él hiciese la obra de expiación al morir en la cruz y resucitar, entonces ahora, como dice el ángel, póngale vestiduras, ¿verdad? Limpias. Es decir, ¿recuerdan cuando resucita Jesús y cuando María Magdalena, me parece que lo encuentra, porque es la primera que lo encuentra, y le dice, no me toques, porque tengo que subir al Padre, ¿verdad? Es decir, esa
pureza. Ya Él no tiene, ¿verdad?, relación con el pecado. Él vino y tomó, hermanos, sobre sí nuestro pecado, y esa es la razón de la visión de las vestiduras viles. Pero cuando Él germina, muere y resucita, ahora tiene una vestimenta sagrada, pura, hermanos. Por eso la Biblia dice que Él, como sumo sacerdote, intercede por nosotros. Amén. Nuestro mediador, con ropa ahora, con el ropaje adecuado. Entonces, ya voy concluyendo, hermanos, voy llegando a esta preciosa conclusión de la visión de Zacarías, la visión de su futuro, que está muy cercano, porque Zacarías profetizó 450 años aproximadamente antes de que naciera Jesús, pero tiene que ver con lo que Dios le está revelando, que ya dijimos, ¿verdad? En la carta a los Hebreos, ustedes lean la carta a los Hebreos y vean cómo claramente nos dice que Jesús es el sumo sacerdote allá en los cielos, según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, a diferencia de Josué, que es el sacerdote terrenal, al cual se le llama la atención y se le dice, camina correctamente, porque Jesús es santo. Pero este Josué, sacerdote terrenal del templo según el orden levítico, a él se le llama la atención. ¿De acuerdo, hermanos? Porque lo que el profeta está revelando es que alguien tomaría el lugar, ¿verdad? Este lugar del sumo sacerdocio, y esta es la conclusión, ya la estaba olvidando, Dios mío. Y entonces, ¿qué relación con nosotros? Pues, hermanos, es esa la relación de que Jesús, sumo sacerdote, que vendría a morir y resucitar, nos salvaría. Hechos capítulo 15, verso 7, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles escuchasen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, pues, sus corazones. ¿Qué significa esto? Hermanos, que la profecía del futuro era que cuando llegara Jesús, Él también traería a los no judíos con su pueblo Israel para ser un solo pueblo y darnos salvación. Dios ya no haría excepción o acepción de personas, sino que ahora con la misma misericordia que le tuvo a su pueblo, le tendría al mundo entero. Por eso estamos seguros, convencidos que somos salvos, que Cristo resucitó, que nuestros pecados fueron perdonados, que somos hijos de Dios, el cuerpo del Mesías y pueblo de Dios. Amén. Y que el sueño de Dios para nosotros se cumplió en Cristo Jesús, y ahora nosotros también somos ministros de un nuevo pacto de acuerdo a la casa sacerdotal de Jesús. Amén. Pónganse de pie. Un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias a Dios por su palabra. Bendito sea su santo nombre. Vamos a orar, hermanos.